Un saludo cordial para todos en Cristo Jesús vivo y resucitado. Soy Miguel Ángel Cortés, dándoles la bienvenida a este nuevo video en el que queremos continuar adelante en este conocimiento básico de la palabra de Dios, de los libros de la Biblia. Para el día de hoy queremos en este video compartirles el tema de los evangelios o el evangelio, también como se conocen a estos 4 libros y que nos comunican la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo. Queremos mantener el mismo esquema que hemos tenido en los videos anteriores para que podamos nosotros, como lo hemos insistido, que podamos tener el horizonte de lo que significa la revelación bíblica y en ese horizonte poder tener nosotros ideas claras en torno a cómo ha sido ese proceso de la revelación divina, revelación de Dios a través de la Sagrada Escritura. Entonces, rápidamente queremos mirar, tenemos aquí en el inicio el libro del Génesis. Tenemos allí el conjunto que es el Pentateuco, son los 5 primeros libros de la Biblia. Y tenemos un video dedicado a este bloque de libros. Luego tenemos estos 3 bloques de libros que son del Antiguo Testamento también, los libros históricos, y pues decíamos brevemente pues que nos quieren mostrar la historia del pueblo de Israel. Tenemos los libros proféticos y decíamos también que pues fue toda la corriente que se desarrolló paralela a la historia del pueblo de Israel en su caminar en ese camino de fe, en ese camino de salvación. Y tenemos también el bloque de los libros sapienciales o poéticos. Libros sapienciales porque nos quieren comunicar una sabiduría, y también libros poéticos porque pues también son libros que contienen ese estilo literario. Bien, luego de que se da este proceso desde la creación y todo el caminar del pueblo de Israel por el desierto, pues recordemos allá el tema en Egipto, la esclavitud, y luego el caminar por el desierto, establecerse en la tierra prometida, la monarquía, etc. Y entonces ubicamos aquí el año 0 y pues ubicamos o se ha ubicado en ese año el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y pues más o menos hacia el año 27 inicia la predicación o lo que se conoce como el ministerio público de nuestro Señor. Entre el año 27 y el año 30 se va a desarrollar ese ministerio. Hacia el año 30 más o menos podemos situar lo que conocemos como el misterio pascual. Y el misterio pascual fundamentalmente la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bien, entre el año 30 y el año 70 se dio una predicación oral, se dio una predicación, podríamos decir, apostólica. Y entonces se da esa explosión allá, pues todo el misterio de Pentecostés, el regalo del Espíritu Santo, y entonces se produce como esa explosión en la predicación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo vivo y resucitado. Y entonces pasaron 40 años en donde se dio una predicación apostólica, una predicación oral. Se sitúa más o menos en la ciencia bíblica en el año 70 el comienzo de la redacción de los evangelios que tenemos hoy día en la Sagrada Escritura. Es en ese año 70 en donde comienza a escribirse, o sobre ese año empiezan a escribirse los evangelios, y más o menos hacia el año 100 se finalizará la escritura de los evangelios, y pues el último evangelio escrito, el evangelio de San Juan. A veces pensamos que los evangelios fueron escritos de una manera simultánea a la vida de Jesús. Y realmente no sucedió de esa manera. Recordemos que, por ejemplo, en una parte del Evangelio
van a llamar a Jesús que está predicando, hay una multitud con él, y algunos pensaban, incluso familiares del Señor, que había perdido la razón, se había enloquecido. Entonces, en la vida de Jesús no se dio ninguna escritura de lo que hizo, de lo que predicaba, de los acontecimientos del Señor. Es 40 años después del misterio pascual en donde empieza a redactarse el Evangelio. Ahora bien, tenemos aquí, quisimos dibujar como una especie como de lupa, como un lente en color verde. Y esto pues queremos ponerlo como de manera de esquema. El misterio pascual fue el gran lente a través del cual los apóstoles y los testigos del misterio de Cristo reinterpretan toda la existencia de Cristo. Es más, es el misterio pascual, es el misterio de Cristo el que va a iluminar toda la historia de Israel, todo el Antiguo Testamento. Es por eso que invitamos siempre a quienes quieran iniciarse en la lectura de la Sagrada Escritura, que podamos iniciar por los Evangelios, porque son los Evangelios, es el misterio de Cristo, el gran iluminador de toda la revelación bíblica. Es Cristo quien ilumina todo el Antiguo Testamento. Entonces, aquí entonces tenemos los Evangelios en el orden en que aparecen en la Sagrada Escritura, en el orden en que aparecen en la Biblia. El primero es el Evangelio de Mateo, y pues Mateo escribe para comunidades judías, y entonces viene todo el Antiguo Testamento, y pues se puso ahí ese Evangelio de Mateo, para que quienes venían del judaísmo pudieran encontrar un punto de contacto como un puente hacia la fe en Cristo. Es por eso que el Evangelio de Mateo tiene tantas citas del Antiguo Testamento, tiene tantas citas de la antigua ley, citas del Génesis, del Pentateuco. Después viene el Evangelio de Marcos, es el Evangelio más sencillo, es el Evangelio escrito en una perspectiva de catequesis. Luego viene el Evangelio de Lucas, que es llamado el Evangelio de la Misericordia. Este Evangelio fue escrito para los no judíos, es decir, para los llamados paganos. Y por eso Lucas tiene un carácter diferente en su Evangelio. Es también llamado el Evangelio del Espíritu. Y Lucas quiere mostrar a los paganos cómo esa misericordia de Dios es para todos los hombres. Lucas tiene pasajes o relatos que solamente encontramos en el Evangelio de Lucas. Por ejemplo, el relato del hijo pródigo, Lucas capítulo 15. Ese relato del hijo pródigo solamente está en Lucas, no lo encontramos en los otros evangelios. Por último, aparece el cuarto evangelio, el Evangelio de San Juan, que pues lo conocemos como el evangelio tardío, se sitúa pues hacia el final del siglo I, hacia el año 90, 100, y es el evangelio pues podríamos decir más denso para leer. Aparecen allá grandes discursos del Señor, etcétera, los signos de San Juan, y elementos muchísimo más profundos en torno al misterio de la vida de Cristo. Aparecen allí entonces las siglas Mateo, MT, Marcos, MC, Lucas, LC y Juan, JM. Y ponemos también aquí en color negro el orden en el cual sugerimos que podamos leer los evangelios. Podemos leer en primer lugar el Evangelio de San Marcos. Por su sencillez es el más breve, es el más sencillo de leer, el más sencillo de comprender. Entonces pues invitamos a que sea el primer evangelio que podamos leer quienes quieran iniciar la lectura de los evangelios. El segundo evangelio al que invitamos a leer es el Evangelio de Lucas, como lo decíamos, escrito para los paganos, para los no judíos. Luego el Evangelio de Mateo. Ya en él vamos a encontrar abundantes citas del Antiguo Testamento y podremos entonces ir profundizando un poco más todo el tema del Evangelio y la antigua ley. Jesús como la nueva ley. Entonces
si aparece en el Antiguo Testamento la ley, los mandamientos, el decálogo, en el Nuevo Testamento, en Mateo, aparece Jesús como la nueva ley, la plenitud de la ley de Dios. Y por último, leer el Evangelio de San Juan. Un elemento a tener en cuenta es que los evangelios, escritos a partir del año 70, van a tener también una relación con las cartas paulinas, que vamos a dedicar también un video a este bloque de libros del Nuevo Testamento. Muy bien, queremos, como les decíamos, de una manera muy sencilla y con este esquema también muy básico, pero muy sencillo sobre todo, queremos dejarles a ustedes este material. Que podamos nosotros crecer en esa lectura de los evangelios para que conozcamos también de una manera más profunda el misterio de Cristo, nuestro Salvador, el enviado por el Padre. Les invitamos a que se suscriban a nuestro canal, a que compartamos también este material y que podamos todos continuar adelante en este camino espiritual al que Dios nos ha llamado por amor en su Hijo Jesucristo. Dios los bendiga. Chao.